Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Tema 22. Luchas sociales, primera mitad del siglo XX. Las luchas sociales y políticas en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX se caracterizaron por la búsqueda de derechos laborales, políticos y sociales, que resultaron en reformas significativas. Este periodo estuvo marcado por la influencia de corrientes políticas globales como el socialismo, el comunismo y los movimientos feministas, que influyeron en las clases trabajadoras y en la organización de diversos sectores de la sociedad. Primero, revisaremos las causas de las luchas sociales en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX. Problemas sociales de 1900 a 1950 en Costa Rica. Durante la primera mitad del siglo XX, la clase trabajadora, especialmente las mujeres, enfrentaron una serie de problemas sociales, laborales y políticos en nuestro país. Estos problemas reflejaban la desigualdad de la época y las luchas por mejores condiciones de vida y de derechos. Aquí vamos a destacar algunos de los principales desafíos que se enfrentaron. El primero, condiciones laborales precarias. Hubieron bajos salarios y explotación. Tanto hombres como mujeres en la clase trabajadora ganaban salarios muy bajos, pero las mujeres enfrentaban una brecha salarial significativa. Trabajaban en el sector agrícola, en fábricas o como empleadas domésticas, con largas jornadas laborales y sin compensación justa. Había una falta de protección legal. Durante gran parte de este periodo no existían leyes que protegieran a los trabajadores en la bananera, especialmente también a grupos como las mujeres, y no había derechos laborales consolidados para nadie, como las jornadas laborales de 8 horas, protección contra los despidos injustificados o acceso a la seguridad social. Las condiciones eran bastante complicadas para todo el que quisiera trabajar. Desigualdad de género. Hubo discriminación en el empleo. Las mujeres eran relegadas a trabajos considerados menos importantes o menos remunerados. Las oportunidades de acceso laboral eran limitadas y muchas no podían acceder a empleos formales o mejor pagados. Las empleadas domésticas. En una gran proporción, las mujeres trabajaban como empleadas domésticas, donde estaban sujetas a largas horas de trabajo, a falta de descanso y en muchos casos a abuso por parte de los empleadores. Las trabajadoras domésticas no tenían acceso a derechos como el descanso, la seguridad social, que no existía, o la educación. Falta de acceso a la educación y a la capacitación. El bajo nivel educativo y el acceso de la educación era limitado para la mayoría de los que trabajaban, tanto hombres como mujeres, especialmente los de clase agrícola. Todos en las familias campesinas y en las familias obreras rara vez tenían una oportunidad de completar la educación primaria y mucho menos acceder a una educación secundaria. Y recuerden que por ese momento no existía una universidad en nuestro país. La ausencia de programas de capacitación. Es que no existían programas específicos que capacitaran a los hombres ni a las mujeres para desempeñarse en trabajos más especializados, porque todo era y fungía alrededor del café y el banano. Esto los mantenía en empleos con bajas calificaciones y por lo tanto con bajos salarios. Falta de derechos políticos. Para esta época,
La exclusión del voto era muy particular. Tanto hombres como mujeres, pero en especial las mujeres, no tenían el derecho en Costa Rica, lo que significaba que no podían influir directamente en las decisiones políticas que afectaban sus vidas. Los hombres eran relegados según su condición económica o según su nivel educativo, y esto reflejaba la marginación política de quienes tenían y querían representación en el gobierno. Lucha por los derechos civiles. Pues a lo largo de la primera mitad del siglo XX, tanto hombres como mujeres comenzaron a organizarse y luchar por los derechos políticos y civiles, siendo un poco más beneficiados los hombres. Hubieron personajes importantes y activistas como Carmen Lira y otras feministas costarricenses que abogaron por la igualdad de derechos y el sufragio femenino, logrando pocos avances, pero sí discusión, que más adelante se transformarán en un éxito. La crisis económica y el impacto en las mujeres. La Gran Depresión provocó y afectó gravemente a Costa Rica, incrementó el desempleo y la pobreza. En el caso de las mujeres, especialmente aquellas que eran cabeza de familia, sufrieron las consecuencias de la recesión, enfrentándose a mayores dificultades para mantener a sus familias. En el caso de los varones, pues aquellos que no tenían ni siquiera la primaria completa o no sabían leer y escribir, pasaban penurias también complicadas. Condiciones de pobreza. En general, la pobreza era endémica en toda la clase trabajadora y todos tenían que combinar varios trabajos para tratar de subsistir. Y las condiciones de vida eran bastante duras, con falta de acceso a servicios básicos como la salud, la vivienda digna. Participación en movimientos sociales. La organización sindical. A pesar de las dificultades, los hombres comenzaron a involucrarse en movimientos sindicales y políticos, aunque tuvieran un bajo nivel educativo. Y en la década de 1930, la huelga bananera y otros movimientos laborales contaron con la participación activa de todos estos campesinos, quienes luchaban por mejorar las condiciones de trabajo para todos. Partido Comunista y Feminista. El Partido Comunista, liderado por figuras como Manuel Mora y Carmen Lira, apoyó las demandas de las mujeres y lucharon por mejores condiciones laborales para ellas, acceso a la educación y derechos civiles, integrándose al movimiento obrero y feminista. Reformas sociales y su impacto. Ya al final de la primera mitad del siglo XIX, el Código de Trabajo vio la luz. Bajo la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con el Partido Comunista y la Iglesia Católica, se aprobaron importantes reformas sociales que beneficiaron a todos los trabajadores. El Código de Trabajo incluía reformas importantes y normas de protección para todos. Entre estos se garantizaba el derecho a la seguridad social y mejores condiciones laborales. El seguro social y la maternidad. Pues bien, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social fue un avance crucial para todos los que trabajaban, pero solo se incluía al que trabajaba. Su familia, hijos, cónyuge no eran incluidos al principio. Será en la segunda mitad del siglo XX que estas modificaciones empiezan a generar un cambio fuerte. Entre 1900 y 1950, Costa Rica experimentó importantes cambios sociales y políticos, impulsados por una serie de causas fundamentales, como la desigualdad social y económica, la concentración de la riqueza en manos de las élites cafetaleras y bananeras del modelo agroexportador, generó una amplia desigualdad social, y esto provocó malestar entre los sectores obreros y campesinos, que enfrentaban condiciones de vida realmente precarias y la explotación laboral. Esto generó desarrollos del movimiento obrero. Con el crecimiento
de las bananeras y el comercio de café, más las ideas de la Revolución Rusa en los años 20, surgieron sindicatos y movimientos laborales que buscaban mejorar las condiciones. La huelga, como la de 1934 en la United Fruit Company, marcaron un hito en la lucha por los derechos de los trabajadores. Y eso generó una influencia de ideologías políticas, porque el surgimiento de ideologías como el socialismo y el comunismo, impulsados por líderes como Manuel Mora, influyeron en la formación de movimientos políticos que defendían estas reformas sociales que empezaban a darse y la justicia económica. Estas ideas ganaron fuerza, especialmente en el contexto global de la crisis y en el crecimiento de movimientos de izquierda. Crisis económica del 29. La Gran Depresión tuvo un impacto severo en la economía costarricense, ya que los precios del café y el banano cayeron fuertemente. Esto agudizó la pobreza y las tensiones sociales, motivando a la clase trabajadora a exigir cambios y reformas. Reformas sociales del Dr. Calderón Guardia. Pues bien, durante la presencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, del 40 al 44, se implementaron reformas significativas como el Código de Trabajo, la reforma y la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y el surgimiento de la Universidad de Costa Rica. Estas reformas fueron una respuesta a las demandas sociales, pero también polarizaron a la sociedad y generaron oposición entre sectores conservadores que pensaban que todos estos cambios eran una traba para la sociedad. Consecuencias de las luchas sociales. Los movimientos sindicales comenzaron a organizarse a finales del siglo XIX y se fortalecieron en la primera mitad del siglo XX. En Costa Rica, los primeros movimientos de huelga surgieron con la construcción del ferrocarril y los grupos de italianos que llegaron a nuestro país. Más adelante, la influencia de la Revolución Rusa iba a crear estos movimientos y la creación de sindicatos en sectores como el bananero y el cafetalero, que va a ser clave para la lucha por mejores condiciones laborales, como salarios dignos, jornadas laborales justas y seguridad social. Pero todo esto se logra por movimientos como las huelgas. Estas fueron una herramienta fundamental de los trabajadores para expresar descontento con las condiciones laborales. Un ejemplo clave fue la Gran Huelga Bananera de 1934, donde los trabajadores de las plantaciones de banano de la empresa United Fruit Company en la zona atlántica protestaron por los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales, muchas mostradas en la famosa novela de la mamita Yunay. Aunque la huelga fue reprimida, sí marcó un hito en la lucha sindical. Los sindicatos. Los sindicatos surgieron como formas de organización de los trabajadores y generaron conciencia para proteger sus derechos. La fundación de sindicatos en sectores como el bananero, el cafetalero y en la poca industria que había fue esencial para negociar mejores condiciones de trabajo, como ya lo hemos mencionado, salarios justos, seguridad laboral y jornadas más cortas. Estos sindicatos fueron respaldados por partidos como el Reformista y el Comunista. Las marchas. Las marchas y las manifestaciones durante los procesos de las crisis de la primera mitad del siglo XX fueron públicas y fueron otra forma de lucha social. A menudo los sindicatos y las organizaciones políticas convocaban a todos a protestar en las calles para exigir reformas laborales y políticas sociales. Estas marcaban no solo mejores condiciones, sino también justicia social y la redistribución de la riqueza. Surgimiento de partidos políticos. Los surgimientos del Partido Político Reformista de
ideología de izquierda que canalizó las demandas de los trabajadores y campesinos, fue una esperanza que generó calma y guió la lucha, pero el auge de las ideas socialistas influyó significativamente después, con la creación del Partido Comunista. Ambos, el reformista hasta 1927 y luego el Partido Comunista después de 1931, comprometieron a mejorar las condiciones de la clase trabajadora. El Partido Reformista fue fundado en 1923 por Jorge Bolio Jiménez. Buscaba implementar reformas sociales y políticas que beneficiaran a los trabajadores y campesinos. Su ideología estaba influenciada por el socialismo cristiano, que promovía la justicia social a través de la cooperación entre clases. Entre sus propuestas estaban la redistribución de tierras y el mejoramiento de las condiciones laborales. En cambio, el Partido Comunista se fundó en 1931 por Manuel Mora Valverde. El partido en Costa Rica fue una organización marxista-leninista que luchó por la defensa de los derechos de los trabajadores. El partido promovió la organización sindical, la educación para las clases bajas y el acceso a servicios básicos como salud y vivienda. Aunque inicialmente fue perseguido por las autoridades, el Partido Comunista tuvo un papel clave en la implementación de reformas sociales en la década de los años 40. La Liga Feminista de 1923. Las mujeres comenzaron a organizarse para luchar por el sufragio femenino y otros derechos civiles. La Liga Feminista costarricense, liderada por figuras como Ángela Acuña Brown o Carmen Lira, fue pionera en esa lucha por la igualdad de géneros y jugó un papel importante en la conquista del voto femenino para el año 49. El derecho al voto, uno de los principales objetivos del sufragio femenino, fue logrado hasta la década de los 40, ya que las mujeres querían participar activamente en la política y en las decisiones que afectaban sus vidas. El acceso a la educación y al trabajo. Es que la Liga Feminista también abogó por mejorar el acceso a las mujeres en el tema de la educación y darle oportunidades laborales reales, rompiendo con la tradición patriarcal que limitaba a las mujeres a roles solamente domésticos. Las reformas legales. Obviamente se impulsaron reformas que garantizaran la igualdad de derechos en el matrimonio y en la familia, así como la protección de todas las que trabajaban. Otro aspecto importante en la lucha social de la primera mitad del siglo XX son los grupos juveniles de intelectuales, como la representación del grupo ARCO, la Asociación Renovadora Costarricense. Este fue un grupo juvenil de izquierda que se organizó para promover ideas progresistas. Se inspiraban en el socialismo y el comunismo, y sus integrantes se dedicaron a estudiar la realidad costarricense y a promover cambios estructurales en el país. Publicaban libros, textos, ensayos y hacían un estudio académico de los problemas y las posibles soluciones a ellos. Surgió la Confederación General de Trabajadores. Este grupo se dedicó a organizar a los jóvenes trabajadores para que participaran en los movimientos sindicales y que lucharan por derechos. Fue una organización clave para la formación del movimiento obrero. La Confederación de Federaciones Gremiales de Trabajadores. Esta fue una organización juvenil centrada en la defensa de los derechos de los trabajadores y participaba en huelgas y marchas, y era un espacio donde los jóvenes discutían sobre las reformas necesarias para mejorar la vida de todos los trabajadores. Las luchas sociales y políticas en Costa Rica entre 1900 y 1950 tuvieron importantes consecuencias que marcaron el rumbo del país, sentando las bases para futuras reformas, como la consolidación de un movimiento obrero organizado, ya que durante este periodo los trabajadores, principalmente en el sector agrícola, bananero, comenzaron a organizarse en sindicatos y movimientos laborales. Este proceso sentó las bases para la creación de una organización sindical más fuerte en las décadas posteriores.
El crecimiento de la conciencia política y social. Las luchas sociales despertaron una mayor conciencia entre la población sobre las desigualdades socioeconómicas que afectaban a todos los trabajadores y campesinos. El malestar social creció y las demandas de justicia económica y mejores condiciones de vida fueron cada vez más comunes. Esto contribuyó a una polarización política entre los sectores conservadores y progresistas. Fundación del Partido Comunista. Para 1931 se fundó el Partido Comunista. Este partido canalizó el malestar de la clase trabajadora y campesina y se convirtió en una fuerza política importante que luchaba para reformas laborales y sociales. Tensión entre el gobierno y todos los trabajadores. Las luchas sociales, especialmente las huelgas, llevaron a enfrentamientos con el gobierno y las élites empresariales. Los trabajadores, en especial los bananeros y cafetaleros, exigían mejores salarios y jornadas laborales más cortas y mejores condiciones de vida. Intentos de reforma social. Algunos presidentes, como Cleto González Víquez, intentaron implementar reformas para mejorar las condiciones de vida de la clase popular. Estas reformas incluyeron la creación de infraestructura, pero estas casi no se dieron. Las luchas sociales supusieron el manifiesto la necesidad de una mayor intervención del Estado para proteger a los sectores más vulnerables, y aunque las reformas profundas no llegaron hasta después de 1940, ya se observaba un cambio en el enfoque hacia una mayor participación del gobierno en asuntos sociales y económicos, es decir, el Estado benefactor. El cuadro comparativo presenta una visión integral de las consecuencias de las luchas sociales y políticas en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX, específicamente entre 1900 y 1950. Este periodo estuvo marcado por un contexto de desigualdad social y económica, donde la clase trabajadora enfrentaba condiciones laborales y precarias, especialmente en los sectores agrícolas y el bananero. Recuerda pausar y ver la información, analizarla e interiorizarla. No olvides seguir nuestro canal para estar al tanto de todo nuestro contenido. Dale like a los videos que te han sido útiles. Suscríbete para no perder ninguna actualización y continuar reforzando tus conocimientos de manera constante. Cada lección te ayudará a estar mejor preparado para enfrentar la prueba nacional con confianza y éxito. No te lo pierdas.